Buenos días, tercero. Vamos a avanzar un poquito, ¿vale? Y vamos a ver la novedad de este curso, que eran las parábolas, ¿de acuerdo? Muy bien, las parábolas, las funciones polinómicas de segundo grado. Bueno, la función cuadrática, yo siempre le hablo de parábola, y si vais a los vídeos, veréis que todo lo que vamos a ver se ve dentro del tema de parábola, ¿de acuerdo? Sobre las parábolas, pues yo me gustaría hacer una pequeña introducción, ¿vale? Y quizá podríamos ver sobre esta misma parábola que os voy a poner de ejemplo luego, que una figura, ¿vale? Que teniendo el foco, vamos a ver, el foco lo podría haber calculado, por ahí podrá andar a lo mejor, ¿vale? En una figura nosotros vamos a ver las parábolas en dos dimensiones. Las parábolas en tres dimensiones pues las vimos en el Parque de la Ciencia. Allí teníamos dos parábolas, ¿vale? Con forma más, para vosotros más familiar, pues decís que teníamos dos antenas parabólicas. No tenían por qué ser dos antenas, realmente. Y vosotros muchos estuvisteis jugando allí y hablabais por el foco, ¿vale? Y le llegaba al otro, si ponía el oído en el otro foco, le llegaba el sonido casi perfecto, ¿no? ¿Por qué ocurre eso en las parábolas? Y ahora de ahí viene el tema de los focos parabólicos y las antenas parabólicas. Porque en las parábolas todo lo que salga del foco, ¿vale? Va a rebotar y va a salir paralelo al eje de la parábola, que es esta línea azul que yo he pintado ahí. Pero igual que pasa eso en una parábola, todo lo que salga del foco va a rebotar y se va a proyectar en paralelo, que así es como funcionan los focos parabólicos, ¿vale? Para que la luz de los coches no escandile a los conductores que vienen de frente. Colocan la luz justo en el foco y consiguen que toda la luz se proyecte, ¿vale? En la dirección que nos conviene, a la que le conviene al conductor, para que se ilumine la parte justo de enfrente suya, ¿vale? Sin molestar al resto. Y en las antenas parabólicas pues funciona al revés, ¿vale? Todas esas ondas que se reciben, muy débiles, que salen de un satélite que está a millones de kilómetros, pues consiguen que reboten, ¿vale? Todas esas ondas vienen todas en paralelo por la distancia que hay, ¿vale? Y rebotan y se concentran en el foco. Y gracias a una antena parabólica, pues podemos coger esa señal de un satélite, concentrarla en un foco y ver un canal extranjero, por ejemplo, ¿vale? Y luego ya, si esto no lo llevamos a un observatorio astronómico, ¿vale? Pues ya podéis imaginar hasta dónde pueden llegar ese tipo de antenas parabólicas que tienen. Bueno, nosotros vamos solo a trabajarla en dos dimensiones. Eso sería como darle un corte a esa antena y ver la forma que se ha creado, ¿vale? Vamos a empezar por eso. Adelante en las matemáticas, pues en un futuro puede que veamos cosas más interesantes. Todo esto ya os digo, tenéis un vídeo ahí en funciones, ¿vale? En la pestaña de funciones tenéis creo que el tercer vídeo, parábola. Si queréis verlo, pues todo eso que he pintado yo ahí sale mucho más chulo en el vídeo, con recursos gráficos mejores. Bueno, pues la función cuadrática, básicamente, un trozo de curva parabólica, ¿vale? En el plano, responde a una ecuación de este tipo. Igual a x cuadrado más bx más c, ¿vale? Un polinomio de segundo grado. Ojo que también se puede expresar con una función radical, ¿vale? Pero nosotros no vamos a estudiar ese tipo de parábolas. Cuando una parábola está así, ¿vale? Con el eje en vertical, responderá a un polinomio de segundo grado. Cuando veáis una rama de parábola así, ¿vale? Por encima del eje, pues que estaremos hablando de, pues ya os digo, de una expresión radical de un polinomio de primer grado, que también da lugar a parábola, ¿vale? Podría, por poner un ejemplo, una expresión que va a dar lugar a una parábola, podría ser la función f de x igual a la raíz de 2x menos 1, por ejemplo. La raíz de un polinomio de primer grado. Eso si lo representa, ¿vale? Te va a salir
una rama de esa parábola, la mitad de la parábola. Vale. Elementos de la parábola, importantes. El vértice, ¿vale? El eje de simetría de la parábola, que es una recta que pasa por el vértice. Como nosotros solo vamos a trabajar parábola con la rama hacia arriba o hacia abajo, nuestro eje de simetría siempre será vertical, ¿vale? Este tipo de funciones son continuas en todo R, para todos los números reales. Si A es mayor que 0, las ramas de la parábola van hacia arriba, siempre. Y si A es menor que 0, las ramas de la parábola van hacia abajo. Como esta azul, ¿de acuerdo? Y como esta roja de aquí. Más cosas. Cuanto mayor sea el valor absoluto de A, más cerrada estará su rama. Yo aquí luego he puesto un ejemplo, ¿vale? Tengo aquí fabricado un ejemplo para que al final veamos todo resumido con un ejemplo donde he puesto un A más pequeño, ¿vale? Si ese A es muy pequeño, por ejemplo 0,0001, se está acercando a 0. Si A fuese 0, ¿esto qué sería? Una recta. Si A vale 0, este término desaparece y se te queda una recta, igual a Bx más C. Por eso, cuanto mayor sea A en valor absoluto, las ramas de la parábola son más cerradas, y cuanto sea más pequeño, más abierta. También depende de B, ¿eh? También depende de B. El parámetro B ahí también influye. Cuanto mayor sea B y más pequeño sea A, la parábola es más abierta y se parece más a una recta. Pues bueno, ¿qué elementos importantes vamos a estudiar en las parábolas? Pues vértices fundamentalmente, ¿vale? En la siguiente página ya nos dice dónde encontrarlo. El eje de simetría, que es la recta vertical que pasa por su vértice. Y bueno, cuando va a haber situaciones en las que la parábola toque al eje de abscisa en un punto, va a haber situaciones en las que los corte en dos puntos, y va a haber situaciones donde la parábola no va a cortar el eje de abscisa, ¿vale? Esta, por ejemplo, bastaría sumarle 1 a esta ecuación, le sumamos aquí 1, le ponemos un 2, y entonces esta parábola se vendría para arriba y ya no cortaría el eje de abscisa. Todas esas situaciones no las vamos a encontrar. Bueno, pues estos ejercicios los hacemos, que son de introducción y se hacen muy rápido. Copia y completa en tu cuaderno esta parábola, ¿vale? Y señala sus elementos. Cuando dice que copia, es que copia esta rama y completa que pinta la rama por el otro lado. Tenemos que entender que pasa por el punto 1, 3, ¿vale? Pues aquí pasaría por el punto menos 1, 3. ¿Cuál sería su vértice? Bueno, pues estaría el eje de simetría y la orientación de las ramas. Por lo tanto, si las ramas van hacia arriba, podemos deducir qué signo tiene A, ¿vale? Y bueno, ya nos doy más pistas. El ejercicio 29 representa una parábola cuyo eje de simetría está en la recta vertical x igual a 5. Y ahí os da un par de puntos, ¿vale? No un par de puntos, que son dos ejercicios, dos apartados. Que pasa por el punto 4, 2 y que A sea negativo. Y que pase por el punto 7 menos 1 y que A sea positivo. Vale, esto tiene infinitas soluciones. Cada uno le saldrá una cosa, ¿vale? Yo mañana pondré mi solución, mi propuesta, pero lo importante es que tengamos claro que si A es negativo, las ramas van hacia abajo, que pase por este punto, y que si A es positivo, que pase por este punto y que las ramas vayan hacia arriba. Y que el vértice esté en la recta esta, y que esta recta sea el eje de simetría, lo que tengamos a la derecha de esta recta, que también se vea a la izquierda, ¿vale? Lo que esté a la derecha de la recta, que esté a la izquierda exactamente igual. Que haga de espejo, ¿vale? Como vemos aquí. Y aquí. Bueno, pasamos la página. Estudio de las funciones cuadráticas, ¿vale? ¿Qué elementos vamos a estudiar? Siempre, por norma, de una parábola. Su vértice. ¿Vale? Y aquí, relajado, ¿vale? Que este formulón no hay que aprendérselo.
ese es bastante absurdo. Si un punto pertenece a una función, es porque la imagen de la primera coordenada es la segunda coordenada. Así que vosotros solo preocuparos, ¿vale?, de la formulita menos b partido 2a, que aparte la conocéis bien, ¿vale? Porque en esa formulita de las soluciones de una ecuación de segundo grado es la parte inicial, ¿vale? Entonces solo os tenéis que preocupar de eso, menos b partido 2a. Y esa será la primera coordenada del vértice. Y una vez que la tengáis, halláis su imagen y tendréis la segunda coordenada, ¿vale? Ahora veréis que en el ejemplo cómo lo expreso. Esta fórmula no es que sea muy complicada porque tiene cierto parecido al discriminante, pero es innecesario. Es totalmente absurdo que utilicemos esto y además te complica los cálculos, luego lo veremos. El eje de simetría es la recta que pasa por la primera coordenada de su vértice. Los puntos de corte con el eje X saldrán de resolver esta ecuación, de igualar la función a cero. Eso es algo que ocurre en todas las funciones. Si vas buscando los puntos de corte con el eje de abscisa, siempre cuando estudiamos funciones le igualamos a cero para ver dónde la imagen vale cero, que son los puntos de corte con el eje de abscisa, ¿vale? Si esta parábola, por ejemplo, esta de aquí, pasa por el punto 1, 0, es porque la imagen de 1 es 0. Es porque en 1 esta expresión se anula. 1 menos 6 más 5 es 0. ¿Vale? Es decir, si yo resuelvo la ecuación x cuadrado menos 6x más 5 igual a 0, voy a tener dos soluciones, las que estoy viendo aquí, el 1 y el 5. ¿Vale? Y las dos soluciones lo podéis comprobar que anula esa función. No sé si aquí en el vídeo se verá esto, x cuadrado menos 6x más 5, si tenéis el libro al lado. Mira, está aquí, está aquí, está aquí. Ahora lo hacemos. Y por último, que si A y B tienen el mismo signo, el vértice, este cociente, ¿vale?, va a quedar negativo porque ahí tiene un signo menos. Y por tanto, el vértice va a estar a la izquierda del eje Y, porque va a ser, su primera coordenada va a ser negativa. Y cuando A y B tengan distintos signos, este cociente será menos entre menos o más entre más, y el vértice estará por este lado, ¿vale? Pero eso realmente es una curiosidad, ¿vale? Por último, también el punto de corte con el eje Y, la imagen de 0, cuando tú le das a X el valor 0, esto se va, y ¿qué te queda? C. La imagen de 0 es C, por lo tanto, siempre las parábolas pasan por el punto 0, 0C. Todas las parábolas cortan al eje vertical, al eje de ordenada, todas. Al eje de abscisa es al que a veces no cortan, ¿vale? Por ejemplo, aquí estamos viendo una parábola que no corta el eje de abscisa, ¿vale? Aquí tenemos un par de ejemplos que nos van a ayudar a hacer estos tres ejercicios, ¿vale? Que estos son más interesantes que los de atrás, los son un poquito más serios, ¿vale? Y ya si mañana, no, el lunes que viene, perdón, pasamos a representar gráficamente las parábolas enteras, ¿vale? Un estudio gráfico completo. Pero hoy vamos a practicar simplemente esas cosillas, a encontrar el vértice y a encontrar los puntos de corte con los ejes. Eso es lo que vamos a practicar estos 2 días, este fin de semana, ¿vale? Yo mañana a las 8 colgaré las tareas resueltas, pero vosotros, si os apetece mirarlo el lunes, eso ya vosotros organizáis como queráis. Yo todos los días los vídeos los cuelgo a las 8, ¿vale? Fuera de mi horario laboral, que en ese momento pues, puedo hacer lo que quiero, ¿vale? Y el que quiera avanzar, pues puede avanzar conmigo. Ejemplo 10. Y igual a x cuadrado menos 6x más 5. Esto es un polinomio de segundo grado, por lo tanto va a tener forma de parábola. A vale 1, B vale menos 6 y C vale 5. Vamos allá al vértice. Vale. Menos B partido 2A. Esta es la única parte que me interesa a mí. Menos B, que es B cambiado de signo. Entonces será 6. Partido el doble de A, que es el doble de 1, que es 2. 6 entre 2, 3. ¿Vale? Pues quedaros con ese 3. ¿Me interesa hacer todo este tipo de cuentas? No. Mucho más fácil que eso. Coge el 3
aplícalo aquí. 3 al cuadrado es 9. 9 menos 6 por 3, que es 18. 9 menos 18 es menos 9. Y si a menos 9 le sumo 5, ¿qué te sale? Menos 4. ¿Preferís hacer eso? ¿Darle al 3 a la X aquí? ¿O preferís aplicar este pedazo de fórmula? Creo que es mucho mejor calcular la imagen de 3 y dejarse de este formulón, ¿vale? Muy bien. Eso sí, una vez que sabemos que la primera coordenada del vértice es 3, el eje de simetría es la recta vertical x igual a 3. Aquí no viene pintada, ¿vale? Pero muchas veces lo típico es que lo pintemos a lo mejor con línea discontinua, su eje de simetría. Puntos de corte con los ejes. ¿Dónde corta el eje de abscisa? Pues igualamos a 0 la función y resolvemos la ecuación. ¿Vale? Y aquí, pues como lo suele gustar el libro, lo aplica del tirón la fórmula. Ya sabéis que yo soy más de hacer primero el discriminante. ¿Vale? El discriminante sería 36 menos 20, 16. La raíz de 16 sería 4. ¿Vale? Todo esto de aquí sería 4. Y aquí tendríamos b cambiado de signo, 6, más menos 4 partido 2. 6 más 4 partido 2, 5. 6 menos 4, 2, partido 2, 1. Pues ya tenemos los puntos de corte con el eje de abscisa. 1, 0 y 5, 0. ¿Y dónde corta el eje Y? Pone el punto 0C. Porque la imagen de 0 va a anular. Al cambiar la X por un 0, estos dos términos se van y te queda solo C. Así que pasa por el punto 0,5. Y fijaros, nada más que con esos 4 puntos que hemos hallado, el punto 0,5, el punto 1,0, el punto 5,0, y sabiendo que su vértice estaba en 3 menos 4, ya casi que podemos pintar la parábola entera. ¿Vale? Eso va a ocurrir muchas veces, que obtengamos esos 4 puntos. Pero luego hay otras veces que cuando va a hacer los puntos de corte con el eje de abscisa, no corta. Esta ecuación no tiene solución y significa que está en esta situación. Y si encima tienes la mala suerte de que el corte con el eje de ordenadas coincide con el vértice, pues resulta que solo tienes un solo punto. ¿Vale? Entonces todo este proceso a veces te da muy poca información. Hay veces que te da 4 puntos y hay veces que te da solo 2. Hay veces que te da 3. En fin, es muy variable la información que podemos tener hallando el vértice y los puntos de corte con los ejes. Otro ejemplo, ¿no ves? Aquí casualmente ha coincidido el vértice con el punto de corte del eje con el eje de ordenada. ¿Por qué? Porque la componente b vale 0. El término con x de primer grado no está. Eso automáticamente significa que es que nuestra b vale 0, ¿vale? Y entonces el vértice, la primera coordenada del vértice es 0, porque es b cambiado de signo. Y automáticamente el eje de simetría de esta parábola es la recta vertical x igual a 0. Nos coincide el vértice con el punto de corte con el eje de ordenada. Y automáticamente ya me he quedado con un punto menos. Pero bueno, ha habido suerte porque al resolver esta ecuación, al igualar la función a 0, hemos tenido estos 2 puntos de corte, así que al final hemos tenido 3 puntos de corte. Bueno, 3 puntos de esta parábola. Con 3 puntos, pues bueno, se puede hacer medianamente una representación medio seria, ¿vale? Y nada, todos estos ejercicios consisten en eso. Pero antes de que pasemos a ver estos ejercicios, calcula el vértice de estas funciones y determina su eje de simetría. Este es muy sencillo. Determina el eje de simetría de la parábola que tiene como puntos de corte con el eje X estos de aquí. Este es de pensar un poquito. Si veis la relación que hay entre los puntos de corte con el eje de abscisa y el eje de simetría y el vértice, ¿vale? Pues podéis deducir el ejercicio 32, ¿vale? Pensad que el eje de simetría, cualquier punto que esté a su izquierda, se verá reflejado a la derecha, ¿vale? Si queréis podéis hasta pintarlo para verlo más claro. Y por último, el ejercicio 33 explica cómo son los coeficientes de la función cuya gráfica es esta parábola. Hay que pensar cómo será el A para que las ramas vayan para arriba,
cómo será el B para que el vértice esté en el eje de ordenada y cómo será el C para que esta parábola no corte al eje de abscisa. ¿Vale? Y luego dice, ¿qué pasaría si cambiamos de signo a todo? Pues bueno, lo pensamos también. ¿Vale? Esta gráfica ya te permite deducir información sobre A, sobre B y sobre C. Y ese ya es un ejercicio de reflexión. Pero antes de eso, pues he puesto aquí otro ejemplo. ¿Vale? Quería poner otro ejemplo. Y además he puesto un ejemplo con coeficientes que no son enteros. Pues si nos cruzamos un ejercicio de este tipo. Sobre todo quería también que vieseis una parábola un poco más expandida, ¿vale? Más grande. Y situaciones que nos podemos encontrar como que el discriminante no sea un cuadrado perfecto, ¿vale? Que tenga puntos de corte con el eje de abscisa irracionales, no tan bonitos como estos, de 1 y 5, sino que esta raíz, oye, pues esta raíz a lo mejor nos da 28 y la raíz de 28 no es exacta. Bien, pues todos los problemillas que nos podemos cruzar haciendo un ejercicio de parábola, ¿vale? Bueno, pues me he inventado esta parábola, x cuadrado partido 5 menos x menos 2. Aquí a sería un quinto, pero también lo podríamos interpretar como 0,2. Esto ya al gusto de que te guste más trabajar con fracciones o que te guste más trabajar con decimales. Aquí podéis elegir. B sería menos 1, ¿vale? Ese 1 en rojo lo he añadido yo para que se vea más claro. Y C sería menos 2. Primera coordenada del vértice, que yo siempre llamaré x sub v, ¿vale? Primera coordenada del vértice. B cambia de signo, partido el doble de A. Como B es menos 1, aquí pongo 1, el doble de 0,2 es 0,4. Esta división multiplico por 10 arriba y abajo, 10 cuartos, pues bueno, ya que estamos con decimales, sigo con decimales. 10 entre 4, 2,5. Mientras tú dividas entre 2 múltiplos de 2 y 5, ¿vale? Números cuya factorización solo tenga 2 y 5, las divisiones serán exactas. Entonces yo, en esos casos, pues suelo trabajar con decimales. 2,5 es la primera coordenada del vértice. ¿Os imagináis coger ese 2,5 y aplicarlo en este formulón? Ahí con sus decimales. Qué incómodo. ¿Vale? Bueno, perdón. Serían los coeficientes 0,2, menos 1 y menos 2. Aplicarlo aquí. ¿Vale? Bueno, pues yo prefiero hacerlo así. Le hacemos la imagen de 2,5. Hallamos la imagen de 2,5 y tenemos la segunda coordenada del vértice. Sería 0,2 por 2,5 al cuadrado menos x menos 2,5 menos 2. ¿Vale? Bueno, pues esto ya al gusto. Todo eso da menos 3,25, pues ya tengo la segunda coordenada del vértice. El eje de simetría de la parábola será la recta vertical que pase por la primera coordenada por 2,5. ¿Vale? Aquí está pintado en azul. Y cuando vamos a pintar una parábola, cuando vamos a hacer la representación gráfica de una parábola, que eso ya profundizaremos mañana, fijaros que de todo este espacio que tenía, mi eje lo he puesto en el centro. Y para que mi eje quede en mi centro, lo que he cogido el eje de ordenada y lo he desplazado a la izquierda. ¿Vale? Eso debemos hacerlo siempre así. Representar una parábola alrededor de su eje. ¿Vale? Para que quede bonita. Muy bien, vamos a los puntos de corte con el eje de abscisa. Consiste en que coja la función L igual a 0 y resuelva esa ecuación. ¿Vale? Pues nada. Como ya tenemos el A, el B y el C determinado de antes, pues cojo mi A, mi B y mi C, lo aplico en la fórmula de siempre. El discriminante sería B cambiado de signo. No, B al cuadrado, perdón. B al cuadrado menos 4 veces A por C. Menos por menos más. Todo esto sale 1,6. Eso es lo que puse aquí. ¿Vale? Pero hay que sumarle 1 también. 1 más 1,6, 2,6. ¿Vale? Cuando lo hice con 1,6, cuando fui a pintarlo, pues esos puntos no cuadraban con el resto, no estaban en consonancia con el resto de los puntos. Y mira, perdón que no lo estabais viendo. ¿Vale?
Lo hice con 1,6, ¿no? Me equivoqué. No le sumé este 1. Me centré en esta cuenta tanto que se me olvidó sumarle 1. Total, que cuando fui a representar la parábola, le puse unos cuantos puntos y estos estaban como fuera de la trayectoria. Si yo voy a unir este punto con este y luego con este y luego con este, pues ya me sale una curva, rompo la parábola. Está claro. Y eso, pues está bien que me haya ocurrido ese fallo por si os pasa a vosotros, que a partir de mañana, el lunes, empezamos a representar parábolas, ¿no? Si veis que dentro de esa trayectoria natural vuestro punto está fuera, ¿vale? Como este y este, pues tenéis que entender que había un fallo ahí en las cuentas y se revisan, ¿vale? Eso es lo bueno de representar una función, que si te equivocas en alguna imagen, va a dar el cante. Es como cuando vamos a pintar una recta y nos equivocamos en un valor. Pues ese valor, ese punto, se escapa de los otros puntos que están alineados. Pues está claro que en ese punto no hemos equivocado. Vale, pues siendo 2,6, la raíz de 2,6 ya es un número irracional, ¿vale? Me parece que salía 1,6 también con infinitos decimales. Y bueno, todos estos cálculos hay que hacerlos. Tenemos un valor positivo, redondeado en 6,53 y el otro negativo menos 1,53. Podemos comprobar que estos dos valores son simétricos respecto a 2,5, que si lo sumo me salen 5, 5 entre 2, 2,5, ¿vale? Eso debe ocurrir, ¿vale? Que la media de los dos cortes con el eje de abscisa, la media de esos dos valores, te tiene que salir el x sub v. Si no, que hay un fallo, no hay simetría. Una vez que tenemos esas dos soluciones de la ecuación de segundo grado, con la segunda coordenada 0, esto además se puede comprobar. Como esto es una aproximación, si yo le doy el valor 6,53 aquí, no me va a salir 0 exacto, ¿vale? Si yo le doy el valor 6,53 aquí, no me va a salir 0 exacto, porque es una aproximación, pero nos podemos dar cuenta que va a estar muy cerca. Muy cerca, muy cerca. Bueno, pues yo al final, ¿qué información tenía con todo esto? Le añadí el punto 0c, por supuesto, que sea gratis, ¿vale? El punto 0 menos 2. Los dos puntos de corte con el eje de abscisa y mi vértice. Luego le da algún punto más, ya para que se quede, para que haga el trazo mucho más bonito, mucho más amplio, que se me quede más claro. Pero bueno, ya os digo, esto de representar parábolas, esto lo dejamos para el lunes. Hoy nos vamos a centrar en estos pasos. En hallar el vértice, x sub v menos b partido 2a, y sub v la imagen de x sub v. El eje de simetría, x sub v igual a 0, ¿vale? X igual a x sub v, perdón, x igual a x sub v, lo que no haya salido, aquí no salía 2,5, x igual a 2,5, perdón. ¿Y qué más? Igualamos el polinomio de segundo grado a 0 y tenemos los puntos de corte con el eje de abscisa, y el punto 0c, siempre es gratis, el punto de corte con el eje de ordenada. Igual que en las rectas teníamos el punto 0n, pues aquí tendremos el punto 0c. Bueno, pues yo creo que la tarea es bastante facilita. Ya os digo, los podéis organizar como queráis, tenéis todo el fin de semana. Todo el fin de semana para hacerla, ¿vale? Que yo colgaré la solución mañana a las 8, como todos los días. Pues nada, que lo paséis bien el fin de semana, ¿vale? Y mucho ánimo, ¿vale? Hasta luego.